Bueno, eso sin duda genera polémica. Hay muchas personas que querrán saber qué es lo que hay que hacer, desde cuándo entra en vigencia esta norma. Hay muchas preguntas, muchas interrogantes. Bueno, vamos a abrir nuestra línea telefónica, el 619-0709, para que nos haga llegar también sus preguntas, porque está con nosotros el doctor Roberto Miranda, como está, analista en temas legales. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bueno, en realidad esta disposición es una buena noticia, ¿no? Porque hay personas que arriendan de buena intención un departamento, parte de su vivienda, una habitación, y a veces las personas se quedan y no quieren pagar y no quieren salir tampoco. Bueno, hace más de 30 años justamente teníamos ya una ley del inquilinato, de la época del gobierno velasquista. Luego pasamos a un régimen en el cual el Estado mismo establecía cuáles eran las fechas en las que vencían los contratos y también cuál era la merced conductiva congelada. Fue en una época de un gobierno anterior. Pero finalmente se abrió la economía y se estableció la oferta y la demanda. Es decir, ahora el inquilino tiene que pagar aquello que en la zona, ya sea residencial o comercial, establece el propietario. Pero no obstante esto, más del 17 al 25% de procesos en juzgados de paz letrados, básicamente, se tratan de pago de arriendos, incumplimiento de la merced conductiva y desalojos por vencimiento de contrato. O sea, estamos hablando del 25% de la carga procesal. Así es, acumulada de paz letrados. Atender los problemas de los morosos, porque son los que no quieren pagar a final de cuentas. Así es, básicamente es una carga que requiere, tal vez ahora el Poder Judicial podríamos hacer una invocación para que pueda establecer juzgados especializados en temas de desalojo y sobre todo, básicamente en temas de pago de arriendos, porque el pago de soles o obligación de dar suma de dinero es realmente una carga muy fuerte para todo proceso judicial. Se ha publicado una norma hace 2 días. ¿Cuándo entra en vigencia y cuáles son las características de esta disposición? Bueno, la norma tiene una vacancia de 45 días y entonces significa que recién entrará en vigencia el día 1 de agosto. El 1 de agosto. Después de las fiestas patrias, entonces tienen que amarrarse los cinturones los inquilinos porque ya comiencen a entrar en vigencia esta ley. ¿Eso significa que entran en vigencia los contratos suscritos a partir del 1 de agosto? ¿O los que ahora se han suscrito y se vencen después del 1 de agosto ya podrían sujetarse a esta norma? Claro, si en estos 45 días se vence un contrato y el inquilino ve en el contrato que le han puesto la cláusula de allanamiento futuro, puede oponerse al propietario, porque le dice todavía esta cláusula no está en vigencia. Tiene recién vigencia a partir del 1 de agosto. Yo creo que es válido reconocer esa observación de parte de un inquilino. Entonces es muy importante, y esto presten atención sobre todo a aquellos que están rentando alguna propiedad, incluir esta cláusula del allanamiento voluntario. Así es. En la renovación, por ejemplo, de un alquiler ya se puede incluir, no habría ningún problema. A partir de ahí estaría vigente la aplicación de esta norma en ese caso en particular. En ese caso particular podría ser. No obstante, tengamos bien presente que la ley entra en vigencia el 1 de agosto. Entonces un inquilino podría oponerse a la inclusión de una cláusula de allanamiento futuro en tanto y cuanto esta todavía no se encuentra en vigencia, no puede plasmarse en un documento. Incluso la ley exige que pueda el notario legalizar las firmas y podría haber alguna observación notarial con respecto a esa cláusula. De acuerdo, eso en cuanto a este proceso. Ahora, hay otra consecuencia también que es el famoso registro de ciudadanos o deudores morosos. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, ya existía un registro de los deudores por alimentos, ¿no es cierto? Aquellos padres irresponsables. Ahora lo que ha hecho esta ley es unificar en un solo registro a todos los deudores morosos que tengan ya una exigibilidad judicial, es decir, una especie de infocorp judicial o una central de riesgo que se establecerá a través de una página web que el Poder Judicial pondrá a disposición del público y en una forma pues realmente transparente para de esa manera saber... Acceso libre, gratuito. Acceso libre y gratuito. Si usted quiere contratar mañana mismo con alguien que le parece sospechoso con respecto a sus obligaciones, entonces podrá verificar si se encuentra o no dentro de la lista de los deudores morosos. Lo que ocurre es que a veces firmamos contratos con personas que no conocemos. Claro. Al menos una referencia es hacer el chequeo de esta persona en esta lista, ¿no? Para tener la certeza. Permítanos hacer una brevísima interrupción a nuestra conversación, son las 8 de la mañana en punto. Vamos a hacer una pausa, vamos a presentar los titulares y vamos a darles nuevamente el teléfono si usted tiene alguna pregunta puntual al 619-0709 para que el doctor pueda atender cualquiera de sus inquietudes. Vamos con los titulares.
Muy bien, vamos a continuar con esta conversación muy interesante en realidad, por cierto, respecto de la situación de algunos propietarios que tienen algunos inquilinos que resultan ser un tanto incómodos porque a veces no cumplen, pues, no pagan sus responsabilidades. Así es. Me indicaba que otra de las disposiciones que tiene esta norma es que cuando uno decide, porque tiene alguna sospecha de repente de que el inquilino no va a salir al vencimiento del contrato y uno ya no quiere que esta persona continúe ahí, puede iniciar un proceso previo, esta ley le autoriza, para poder obligarlo a retirarse. Claro. ¿Cómo funciona eso? Antes, por ejemplo, si el contrato vencía el 31 de agosto, llamémosle, entonces el propietario tenía que iniciar la acción a partir del 1 de septiembre. O sea, es decir, una vez vencido Una el vez contrato. vencido. Y ahí comenzaba el vía crucis del propietario, porque iniciaba un proceso judicial ante un poder judicial que tiene lamentablemente algunos problemas de celeridad, y entonces el proceso se prolongaba 8 meses primera instancia, 4 meses segunda instancia. Y en esos 12 meses de juicio, muy probablemente el inquilino no le pagaba la merced conductiva, no pagaba tal vez el mantenimiento del edificio o los servicios. ¿Esto es válido para, por ejemplo, el alquiler de establecimientos comerciales? Es válido para todo tipo de contratos, tanto de vivienda como de establecimientos comerciales. ¿Este registro de deudores morosos solamente está incluyendo o debería incorporar a aquellas personas que deben por rentas? No. ¿O también aquel que se hizo un préstamo, firmó una letra, también podría ser incluido? Por mutuo, comodato, por digamos, un crédito de un consumo. crédito de consumo, por cualquier tipo de deuda en la que el acreedor haya ya iniciado un proceso judicial y haya ganado una sentencia exigible. Si no hay sentencia, todavía no puedes estar en la central de riesgo del Poder Judicial. De acuerdo. Podrás O estar sea, en central tiene de que riesgo pasar privado. primero por el Poder Judicial y el Poder Judicial tiene que determinar o obligar a cobrar Así es. o a pagar a esta persona morosa, y entonces la parte afectada podría pedir, porque creo que es de interés de la persona en realidad solicitar que lo incluyan en el registro, ¿no? Ya una vez dictada la sentencia, en última instancia, con la exigibilidad de la deuda, el Poder Judicial tiene que inscribir al deudor en el registro. El registro puede ser levantado, es decir, le pueden, digamos, dar de baja a un deudor que aparece en pantalla, siempre y cuando se acredite dentro del proceso que haya cumplido con el pago de la totalidad de la deuda. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. En el 7.3 está lista ya Fátima Saldonite con Metrópolis. Nosotros pausa y luego volvemos con esa conversación aquí en TV Perú. Y vamos a continuar con este tema. Yo sé que es muy interesante en realidad. Está el doctor Roberto Miranda conversando con nosotros. Vamos a darle la oportunidad a una llamada que nos viene desde La Molina. Me indican, aló, buenos días. Buenos días. Señora, ¿cómo le va? Su nombre, por favor, y su consulta. Flor Salas, tengo 2 consultas que hacerle al doctor. Le escuchamos. Sí, la primera es, yo sé que la ley no tiene carácter retroactivo, pero ¿cómo sería en el caso de los juicios que tienen años ahorita y se están ventilando en el Poder Judicial? ¿Habría la posibilidad de que se agregue alguna cláusula en el reglamento de la ley, en el sentido de que estos procesos se pueden abreviar de alguna manera? Esa es una de mis preguntas. Y la segunda es, ¿qué pasa cuando un inquilino paga puntual, pero a la hora de que se le vence el contrato no se quiere ir porque aduce de que no encuentra un lugar? Y así pasa un mes, claro, sigue pagando, pero no se quiere ir. No, entonces yo, ¿por qué, de acuerdo a esta nueva ley, por qué tendría que iniciar el proceso mucho antes de que se vence el contrato? Muy bien, gracias. Entonces, ¿la respuesta, doctor? En principio no hay una disposición transitoria en esta ley que establezca la entrada en vigencia para procesos que se encuentran ya en trámite. O sea, esos tienen que concluir en ese trámite. Así es. No hay otra cosa con que la hacer. anterior legislación. Y con respecto a lo que usted manifiesta, ya el contrato es ley entre las partes. Si el propietario le da su aquiescencia para que se mantenga en el inmueble, a pesar de que venció el contrato, y hay cierta tolerancia porque lo ve cumplidor, porque lo ve un buen padre de familia, porque ve que es una persona honesta, yo creo que no va a haber ningún inconveniente que no aplique la cláusula de allanamiento, por más que la haya firmado ante un notario, por más que la haya firmado. Pero sí, en la renovación del contrato ya podría incorporarle este párrafo, ¿no? Así es. De tal forma que en caso pase el tiempo y quiera sacarlo o quiera decirle que ya no continúe con el alojamiento, ya podría iniciar el proceso. Sí, no es una espada de Damocles, no es una falta de respeto al inquilino, sino más bien es una garantía que tiene el propietario de que el proceso judicial a futuro, que pueda que se lleve a cabo o no, es un proceso incierto realmente, tenga ya la conclusión inmediata, es decir, una conclusión que demorará entre 15 a 21 días hábiles en resolver un juzgado.
Escuchemos la pregunta. Elsa nos está llamando, la señora Elsa desde Surco. Buenos días. Elsa, ¿cómo estás? Gracias por su sintonía. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Sí, yo quisiera preguntar, en mi caso tengo un inquilino que ya este fin de mes está terminando su contrato. ¿Cómo tendría que hacerse la renovación del nuevo contrato de arrendamiento? ¿Tendríamos que incluir ya en la cláusula lo de allanar o no? En todo caso, ¿cómo se podría hacer? Bien, señora Elsa, gracias. ¿Qué le recomendaría, doctor? Muy buena pregunta. Yo me pongo del lado de la señora Elsa y de muchos propietarios que están en esa situación. Vence el 31 de mayo. Sinceramente, desde mi punto de vista como propietario, le tendría que hacer un contrato solamente hasta el 31 de julio. Claro, ¿Por porque qué la razón? norma entra en vigencia el 1 de agosto. Para que a partir del 1 de agosto volvamos a renovar el contrato por un periodo ya así de un año, pero con la cláusula de allanamiento desde el punto de vista del propietario. De acuerdo. Desde el Pero punto ¿y de qué vista pasa del con el inquilino? Pues el inquilino dice, a mí me están renovando anualmente, ahora me van a renovar por 2 meses. Así es. La ley de la oferta y la demanda en el contrato de alquiler es realmente válida para Es esto. decir, el propietario tiene la facultad de poder impone sus condiciones en ese caso. Muchos inquilinos dirán, esto es abusivo. Puede ser que sea abusivo porque le dan 6 días para que el inquilino acredite que pagó o bien que hay un nuevo contrato. Y en esos 6 días puede pasar cualquier cosa. El propietario podría incluso coaccionar al inquilino para que pague un incremento de alquiler, con tal de que presente al juez un nuevo contrato y le diga, concluye el proceso porque ya tengo un nuevo contrato con mi propietario. Que debería ser una negociación, pues, ¿no? Al final de Tendría que haber cuentas. una negociación. Tenemos una llamada de Armando, nos está llamando desde Piura. Armando, buenos días. Tu consulta, por favor, te escuchamos. Buenos días, señor. Una consulta con usted, mire. Yo tengo una casa y ese señor está hospedado hace 8 años. Bueno, yo le di por una amigable, entonces tenía una donde vivir, entonces se lo di y se lo como prestado. Y ahora el señor dice que como él tiene necesidad de vivir en casa, yo viajé a Ecuador, una familia por tener problemas. Ahora quiero recuperar y el señor no quiere salir, no sé cómo hacerlo, porque como fue una persona que me daba y firmar un contrato, entonces ahora quiero recuperar, pagaba solamente 50 pesos mensuales. Ahora como es un amigo y ahora no quiere retirarse, no sé qué puedo hacer, ¿qué me dice un poco más? Bien, Armando, ¿y la persona le sigue pagando mensualmente? Como tengo una hija menor, no sé cómo puedo hacer. No lo escuchamos bien al señor Armando. Sí. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, tal vez no haya un marco jurídico, un marco legal, un contrato, pero hay posibilidades que venga cumpliendo la merced conductiva y no hay plazo determinado. Es el propietario quien tiene que ponerle fin a ese contrato a través de la invitación a un centro de conciliación para que en definitiva se establezca una fecha de salida. Si no es así, tendrá que actuar de acuerdo a la legislación actual, vigente, todavía no a partir del 1 de agosto. Si no, podrá esperar hasta el 1 de agosto para ver si vuelve a contratar a esta persona o legalizarlo o formalizarlo y, bueno, hacerle firmar la cláusula de allanamiento. ¿Cómo va a facilitar esta norma a aquellas personas que, por ejemplo, están en la situación como la situación de Armando? No hay contrato o han hecho un contrato que solamente lo han firmado ellos, no ha sido ante notario o ante un juez de paz, y entonces entra en vigencia la ley y ellos quieren en algún momento tomar la decisión de decirles ya no más, necesito la casa, devuélveme la propiedad, en fin. ¿Cómo los apoya, los ayuda esta norma a estas personas, a estos propietarios? Bueno, la formalidad que va a tener el contrato con esta cláusula de allanamiento va a ayudar a que pueda el propietario evitarse un juicio prolongado. Ante esta situación, muchos inquilinos, el inquilino moroso, el inquilino patológicamente deudor, el inquilino golondrino, aquel que sale de un distrito y se va a otro y llega hasta el distrito de clase A, llamémosle, amoblándose y teniendo una cuantiosa deuda y no paga, ese inquilino realmente no le va a convenir firmar ningún contrato. Va a querer que le hagan el proceso judicial y lo va a dilatar, pues, como sabemos nosotros, el proceso puede durar hasta 1 año o 18 meses de juicio. Tenemos una pregunta de la señora González, nos está llamando desde Surco. Señora González, ¿cómo está? Buenos días, la escuchamos, su pregunta. Buenos días. Quería saber, yo tengo un departamento en Surquillo, pero la verdad que la gente ahí es un poco difícil, inclusive más que en otros distritos, y yo lo tengo ahorita desalojado. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo sería un contrato que me permita tener los menores riesgos posibles de acuerdo a esta ley? Y si en caso hubiera, por ejemplo, un caso de que quisiera quedarse la persona, ¿cuánto tiempo demoran en desalojarlo con esa nueva ley? Bien, hay actualmente propietarios inquilinos que tienen contrato vigente hasta el 31 de diciembre. Nadie puede violentar ese plazo. Por Eso más ya está establecido, ya está firmado. Tendrá que esperar hasta el 31 de diciembre y recién a partir del 1 de enero
aplicar esta nueva disposición. No va a ser que el 1 de agosto le diga, mira, yo concluyo el contrato, resolvemos el contrato y vamos a firmarlo de acuerdo a las nuevas disposiciones. Eso sería, pues, violentar el acuerdo entre las partes. Pasa que en algunos casos hay contratos firmados, pero no están ante notario o ante un juez de paz donde no hay notarios. Entonces, en esos casos sí cabería, ¿no? Por decirles, mira, vamos a regularizar, hay que hacer un nuevo contrato ya ante notario público a partir del 1 de agosto y ya le podrían incluir la cláusula. ¿Es una salida? Sí, yo creo que el propietario tiene muchas maneras para poder negociar y convencer al inquilino para que firme el contrato. Vamos a decir, puede incluso exonerarle del pago de un mes o reducirle al 50% el pago del alquiler, con tal de que firme el 1 de agosto el nuevo contrato y tenga la posibilidad de evitarse un proceso judicial. De acuerdo. Bien, finalmente, esta cláusula de allanamiento voluntario, ¿dónde está publicada? ¿Cómo puede hacer una persona para coger esta cláusula, pegarla en su contrato e incluirla? Bueno, es una cláusula que tiene que ser redactada técnicamente. Nosotros ofrecemos a través de nuestra página web y a través de nuestro blog la posibilidad de que puedan coger el modelo y poderlo aplicar inmediatamente. ¿Cuál es su blog? El blog es Análisis Legal de la Noticia. Pueden encontrarlo a través de internet. Análisis legal de la noticia, lo encuentran en Google y ahí tienen entonces el textito de sugerencia para que incluyan en sus contratos. Y algo muy importante, la cláusula de allanamiento tendrá que ser firmada ante notario o ante el juez de paz de su localidad si en caso no tuvieran notario. Perfecto, y con eso estaría ya vigente a partir del 1 de agosto la aplicación de esta ley. Muchas gracias, doctor, por haber conversado con nosotros. Gracias a nuestros televidentes que nos han estado llamando también para hacer sus consultas respectivas. Es un tema que tenemos 45 días al menos para seguir desarrollando, en tanto ustedes se van a mantener siempre bien informados, por cierto, a través de TV Perú. Bueno, y ahora lo que les vamos a contar es que hay viviendas